Ya me he hecho un horario como de niño, por lo tanto, creo evitar esas confusiones. Bien, entre hoy día y mañana les voy a pasar unos ejercicios que son estos para que vayan haciendo. Se los muestro en pantalla. Interés simple, aquí está la fórmula. Ese es lo primero, el ejemplo 1. Y bueno, si quieren hacerlo a pulso, pueden usar esta parte. Y dice, por ejemplo, ¿no? El ejercicio número 1. Dice, una cantidad de 16.320 se convierte en 1.500, etcétera, ¿no? Entonces es... perdón, voy a corregir esto. Todavía no lo fue, está que digamos, en elaboración. Quiero lograr unos 20 ejercicios, estoy alrededor de 10 para que vayan haciendo. Y bueno, este capítulo número 1 es interés simple, como dice el ejemplo. Y bien, la idea también es que de una clase para otra voy a ir preguntando. Entonces tienen 3 respuestas, ¿no? Entonces voy a preguntar el ejercicio número 1. A ver, Pérez, ¿qué respuesta tiene? A, B o C, me dirá. B, falso, verdadero, exponga, ¿no? Cosas sencillas, ¿no? El interés simple, aquí tengo un errorcillo. El interés simple es el más fácil con el que vamos a empezar. Pero si bien todos estos problemas de ingeniería económica son simples, se van complicando poco a poco y no es que sean simples, pero se trata de hacer que se vuelva algo práctico, y algo operativo, ¿no? Para que tengan las ideas muy claras. ¿Alguna pregunta de momento? Bien. Entonces, al final de la clase o para mañana en la mañana, les voy a dar estos ejercicios propuestos que no son exactamente para presentar, pero de aquí también de estos ejercicios propuestos que al final pueden ser unos 30 o 40 ejercicios. Como tarea voy a decir, bueno, entreguen de interés simple, entreguen el 1, el 8, el 9, el 15, etcétera, etcétera. Bien, eso lo tenemos ahí. ¿Me están escuchando bien? ¿Está viendo la presentación completa? Sí, siguen escribiendo nomás. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con... A ver, déjenme revisar un poquito esto. Esto hemos ya llevado. Bien, voy a cerrarlo. Déjenme un pequeño minuto para ver un material y después continuamos. Aquí quiero ver esto.
Déjenme ver esto nada más. Sí. Sí, está muy bien. Vamos a ver aquí en estos ejercicios del capítulo 3 del ingeniero Pardo. Y este es el relaciones de equivalencia, se denomina. Y también vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, estos archivos de fórmulas los tienen aquí, se los he enviado y lo tienen disponibles. Bien, vamos a empezar a continuar con el libro que les he proporcionado. Leland, ¿no? El libro que estábamos viendo. Y vamos a entrar aquí. Interés simple y compuesto. Bueno, lo primero, los ejercicios que les voy a enviar es el interés simple inicialmente, ¿no? Ya que vamos a seguir a Leland, voy a leer desde el punto 1.6. Voy a leer y vamos a ver algunos ejercicios. En esta parte, como son tan sencillos, los voy a ver de manera expuesta. La siguiente vez vamos a tratar de resolver gráficamente, punto por punto, en pantalla, de tal manera que ustedes puedan hacer un seguimiento. Bien, leo. Vamos a borrar esta partecita. Bueno, listo. Los términos interés, periodo de interés y tasa de interés, fíjense, son útiles en el cálculo de sumas de dinero equivalentes para un periodo de interés en el pasado y un periodo de interés en el futuro. Vamos un poquitito a esta parte. Se me ha desaparecido. Bueno, sigamos. Bien, de hecho ya ustedes saben que el interés es el costo del dinero en el tiempo y no es lo mismo que una persona te pague ahora que te pague dentro de 10 años, haciendo una exageración. No es lo mismo pagarle al banco hoy que pagarle a fin de año, porque en el interín está pactado un interés, una retribución por haberte prestado plata, o al revés, tú por haberle prestado plata al banco. Eso es lo que hemos visto, la diferencia entre interés simple, perdón, interés activo y el interés pasivo. Bien. El interés simple se calcula utilizando exclusivamente el monto principal, se llama así, e ignorando cualquier interés generado en los periodos de interés anteriores. El interés simple es como su nombre se muestra en esta ecuación 1.5. Es muy sencilla la formulita. Voy a resaltar
es el monto, vamos a suponer que ese monto sea el inicial, el valor del presente, y si estamos yendo hacia el futuro, multiplicado por la tasa de interés. Y aquí tenemos un ejemplito que es tan sencillo, pero bueno, como les dije, vamos a empezar de cosas sencillas, no nos vamos a complicar. Esta empresa, bla, 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 se hace un préstamo para comprar un avioncito y el préstamo se presta $1,000 para 3 años con un interés simple del 5% anual. ¿Cuánto debe pagar al cabo de 3 años? Entonces, el interés anual va a ser el 5%, expresado algebraicamente, es el 0.05 por 1,050. Como paga durante 3 años, es 150. Y el adeudo total, aquí también es importante que vayamos viendo nomenclatura, no sé si llamarle bancaria, pero nomenclatura un poquito técnica, y en este caso se usa, por ejemplo, el capital principal y el adeudo. El adeudo al final van a ser el capital que debemos devolver al cabo de 3 años por más los intereses. Es tan sencillo como eso, por lo tanto, no nos complicamos la vida. Entonces, esto lo podemos resumir en una pequeña tabla, que normalmente se hace así. Los periodos, fíjense, hay que tener un poquitín de cuidado de cuándo estamos hablando, si es al principio del año o al final del año. Habitualmente es al final, pero muchas veces se pacta que sea al principio del año, entonces tengan cuidado. Entonces el año 0, 1, 2, 3, ¿no? El año 0, o sea, de ser el 31 de diciembre, digamos, del año pasado, nos prestan los 1,000 y vamos acumulando un interés total y cada año se va debiendo ya al banco, y en este caso interés simple en el primer año y segundo año, es 1 y 2, no se paga nada al banco, y eso es lo que tenemos. Pero en el caso del interés compuesto, que prácticamente ustedes lo han debido haber llevado en colegio como tablas actuariales, etcétera, etcétera, es el interés generado en cada periodo ¿no? Y se calcula sobre el monto inicial más un monto de interés acumulado en todos los periodos anteriores, ¿ya? Entonces, fíjense, el interés va a ser principal y todos los intereses acumulados por la tasa de interés. Aquí tenemos el ejemplito muy, muy sencillito también. Vamos empezando de a poco. Un ingeniero solicita a la cooperativa de crédito un préstamo de $1,000 con un interés anual compuesto de 5%. Más adelante, normalmente ya vamos a hablar siempre de interés compuesto, no vamos a hablar de interés simple porque es lo más habitual, pero necesitamos encontrar las diferencias. Entonces, ahí tiene el primer año, se paga 50, es 1,000 por 0.05, se debe 1,050, pero ya sobre este monto, es decir, hemos capitalizado, se paga nuevamente el 5%, entonces ya genera un interés de 52.5, o sea, por un lado el capital principal 1,000, pero también esos 50 que nos han dado de intereses, lo dejamos, por lo tanto va a generar intereses. Luego esto también se capitaliza y genera un interés del 55 más lo que debíamos el segundo año, total 157. En una tablita, que puede ser un Excel, tenemos 0, 1, 2, 1, 2, 3, el principal, y lo que se adeuda, ¿no? Fíjense que
en el mismo periodo, con este sistema, el interés, en vez de 150, tenemos, digamos, 7.63 más. Aquí hay una pequeña tabla, el interés simple, el interés compuesto, para darle una forma gráfica, ¿no? Entonces, en el interés simple se genera hasta 150 y en el compuesto. Esto es solamente intereses. El primer año coincide, el segundo año ya es un poquito mayor el compuesto y obviamente es mayores. Comentario. La diferencia entre el interés simple y el compuesto es que el compuesto se incrementa cada año y si continúa haciendo cálculos para más de 10 años, por ejemplo, la diferencia es de $128 y después de 20 años el interés compuesto, la diferencia entre el simple y el compuesto es de 653. Bien, otra forma de expresar es como exponentes del principal elevado a la 1, elevado a la 2 y elevado a la 3. Esta es una formulita que bien conocen ustedes, o deberían conocerla, que es la forma exponencial. O sea, y igual a la X. Lo voy a poner solamente para que lo tengan. Una fórmula exponencial y igual e elevado a la X. Lo voy a poner un poquitín más grande. Esta es la fórmula exponencial. Puede estar multiplicada por ejemplo, por un factor, un coeficiente A, y esto puede estar multiplicado por un coeficiente B, para que les haga recuerdo, teniendo en cuenta que esto va a ser el exponente, formato, eso, ¿no? Entonces, esta fórmula puede que la hayan conocido, es la fórmula exponencial. Quiere decir que tiene memoria. ¿Por qué decimos que tiene memoria? Porque se va acumulando en función a lo que ha sucedido en el periodo anterior. Por si acaso, bueno, esto digamos lo voy a poner en mayúscula para que tenga. La fórmula exponencial es muy empleada en economía porque refleja el crecimiento de una población consumidora. E inclusive se utiliza la fórmula exponencial para regresiones, digamos, para hacer el pronóstico de ventas o hacer una regresión por métodos mínimos cuadrados, digamos, entre dos variables. La variable X, que puede ser el precio, y la variable Y, que puede ser el consumo. Entonces, esta exponencial normalmente tiene este diseñito, digamos, síganme el puntero, ordenadas abscisas, y sigue una ecuación así, exponencial, ¿no? Tiene un crecimiento, dependiendo de los coeficientes, tiene un coeficiente, obviamente no, tiene un crecimiento mayor que la lineal, por lo tanto, bueno, pero eso no siempre es cierto, depende de los coeficientes, ¿no? Entonces es la fórmula exponencial que ustedes han conocido. De tal manera que podríamos expresar demuestra el concepto de equivalencia de los diferentes planes de pago de préstamos descritos enseguida. En cada plan se desembolsa un préstamo de 5,000 en 5 años al 8%, como interés y aquí tenemos, permítanme regresar. Bien, en este caso puede ser un interés
simple, no hay pago de intereses ni del principal hasta el año número 5. Un plan 2, interés compuesto, no hay pago de intereses hasta el año número 5 también, pero en este caso, como sabemos, el compuesto tenemos que tomar en cuenta que al ser interés compuesto, se está aplicando sobre los intereses también ganados. Podría suceder este pequeño pago anual de interés simple y reembolso del capital al final. Los intereses acumulados se pagan cada año y todo el capital se reembolsa al final. Otro plan podría ser pagar anualmente el interés compuesto y parte del capital. Hay varias alternativas que se podrían plantear. Por último, hacer pagos anuales constantes del interés y del capital de tal manera, eso es lo que a veces proponen el banco, lo vamos a ver de calcular de tal manera de que el deudor se acostumbre a tener un monto todos los años igual, ¿no? Y no tenga que pagar más al principio y menos al final o al revés. Entonces, al final de cuentas, todo esto es... aquí tenemos, miren, la primera alternativa, interés simple y pago al final, $5,000, hemos dicho al 18%, creo que era el dato. Déjenme, al 8% de interés anual. En este caso, estos $5,000. Entonces, el interés simple es pagar 400, o sea, el 8% de 5,000 es 400. Entonces pagamos 5,400, 5,800, 6,200 y 6,200. Bien, lo que se hace es al final solamente un pago de 7,000 y todo esto no se, les dije, se hace un pago, no se hace un pago. Estos 5,000 van acumulando estos intereses y se suma al capital de los 5,000. 1, 2, 3, 4, 5, son 2,000 más 5,000, al final se pagan los 7,000. Esa sería una alternativa. Aquí, por ejemplo, se va calculando el interés, ya sea aplicando el 5% sobre la anterior cifra, sobre 5,400, y se va calculando los intereses y se paga al final. Este es el plan de pagos propuesto, una cifra de 7,346. Claro, es mayor que lo de antes porque es un interés compuesto. Esta otra alternativa es un pago simple y reembolso del principal al final, pero tenemos 5,000 que debemos y los intereses, interés simple, siempre es 400, no va subiendo, no va ganando interés sobre interés. Entonces, se va pagando estos $400 y al final se paga los 5,000, ¿no? Al final solamente los 5,000 más los últimos 400. Entonces, en este plan, el primer año pagamos 400, 400, 400, 400 y aquí 400 más la devolución del préstamo. En este otro caso, es interés compuesto y de la parte principal. Entonces, como es interés compuesto, se calcula sobre el total del adeudo, ¿no? El total del adeudo, o sea, de la deuda al final. Y tenemos estos pagos que estamos haciendo.
que se va pagando 1000 cada, más el interés deudor, entonces 1000 más 400, 1000 más 300, 1000 más 200, 4000, o sea, dice parte del principal. Entonces hemos pagado 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya no debemos nada y al final hemos pagado 6200. Y en este caso, un pago anual constante, que esto surge de tablas, lo vamos a ver, se llama, surge de tablas, se basa sobre el ERE y se calcula de tal manera que siempre haya una equivalencia financiera entre al 5%. Entonces va devolviendo 1, 2, 3, 4, 5, unos $1000, pero se va pagando un interés de 252, 252. Al final, ese interés compuesto se paga la cifra de 6.261. Obviamente tiene que ser mayor por ser el interés compuesto. Bien, ahí tienen la explicación. Creo que es tan sencilla que no merece, salvo que ustedes tengan alguna pregunta, pero no creo que valga la pena continuar. Bien, vamos a ver un poquito la terminología que tiene que ver también con las fórmulas que vamos a emplear. Acuérdense que les he pasado estas formulitas. Esta fórmula y este es un diagrama de flujos, que nos ayuda mucho para ver cuándo o cómo se hacen los cálculos. En este caso, bueno, esto lo voy a pasar porque esto está, aquí debería ser, desde aquí, muy bien. Presentaciones de... Bien. Estos diagramas, tal como se muestran, el valor P es el valor presente. Fíjense que en este caso tenemos una dirección del vector de la flecha y el valor del futuro es el desconocido. La fórmula es F igual a P 1 más I a la N, ¿no? 1 más I a la N. Ese es lo que hemos visto, interés compuesto. Entonces, P, este es el interés, vamos a suponer que esto es el 5%, 1,05, el valor, digamos, $1000, el inicial y 10 periodos, el exponente 10. Entonces, resolviendo eso, ¡chac!, obtenemos esto. Me voy a adelantar un poquito y una forma de resolver todos estos problemas, que vamos a hacer también algunas pequeñas prácticas, es el uso del Excel. En el Excel existe una fórmula que tiene esta expresión, ¿no? Y se va poniendo el valor presente, el interés y N. Veamos, solamente para... Veamos, por ejemplo, yo quiero... Entramos aquí a... BF, valor final, y tenemos la tasa, el número de periodos, el pago, si hay algún valor actual, y si ustedes quieren, voy a poner ayuda de propio Excel. Ayuda del propio Excel porque ya les digo
Cuando ustedes trabajen, van a trabajar en una computadora. No creo que trabajen con sus calculadoras. Posiblemente puede que trabajen con sus celulares, pero para hacer un poquito de cálculos, los celulares son un tanto incómodos, como si van a trabajar con una PC. Y si van a trabajar en gabinete o van a trabajar en un escritorio, entonces la computadora obviamente es un poquito más cómoda. Un segundito. Dime. Un segundo. Bien, en el Excel tienen estas funciones que se denominan financieras. Estamos viendo PF, es una de las funciones financieras, que calcula el valor futuro de una inversión a partir de una tasa de interés constante. Puede usar el valor futuro con pagos periódicos constantes o con único de suma fija. Bien, entonces tienen esta ayuda. Entonces ahí está la sintaxis. La tasa es obligatoria. La tasa tiene que estar en consonancia con el periodo. Si están usando meses, la tasa de interés que va a meter en la fórmula es mes. Si es año, etcétera, etcétera. No confundir, puede que en el problema les dé, por ejemplo, yo, un interés semanal y les diga calcule para 4 años, entonces tendrán que llevar ese interés semanal a anual, etcétera. El número de periodos también es obligatorio, el número total que se está considerando, ¿no? 10 años, 3 años. El pago es el pago que se efectúa en cada periodo y que puede cambiar durante la vigencia de la anualidad. Y el valor, esto es opcional, porque si se omite, se va a considerar cero. Y bueno. Y aquí hay un opcional en el Excel muy útil porque podemos utilizar como cero y se supone que el pago se hace al final del periodo y 1 al inicio del periodo. Entonces, aquí por ejemplo tienen un ejemplito. Copie los datos del ejemplo en la tabla siguiente y péguelos en la celda A1, bla, bla, bla. Entonces pueden encontrar diversas maneras y veamos este, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede estar A sub 2 entre 12, seguramente es el interés, no me lo sé de memoria, punto y coma, el valor en la celda 3 y se calcula el valor, el importe de pago es 1000, entonces el número de periodos, número de pagos es 1.2, la tasa de interés anual, y fíjense, nos calcula directamente el resultado. Aquí hay otro ejemplo que si quieren o tienen dudas, pueden emplearlo en el Excel. Bueno, ¿por qué estamos utilizando el Excel? Ya les he dicho que el Excel es una herramienta flexible, confiable, para los bolivianos que somos muy pirateadores, no nos cuesta nada y estandarizado. Casi todo el mundo conoce el Excel, o sea, estudiantes de una carrera o de otra carrera, bueno, salvo que sean, no sé, algunas profesiones sociales que no manejan Excel, pero bueno, todos los ingenieros y muchas secretarias y técnicos manejan el Excel y pueden investigar. También el Excel permite ver y calcular, porque deja diríamos, una trazabilidad, se llama un registro de qué fórmula hemos empleado, qué valor hemos empleado. Esos valores pueden estar en una celda o pueden estar en una expresión numérica, ¿no? Entonces, repito, la tasa
digamos el 12%, el número de periodos 10, esto 1000, o por último pueden poner, decir este va a ser, y no, seguramente me va a salir error, porque, bueno, me sale un valor negativo, porque no lo he puesto de una manera. Entonces, es bueno considerar esta notación. Entonces nos dice que para calcular el valor futuro usamos el presente. La fórmula es, nos sale el valor futuro en función de P, de I y de M. Bien, esa misma fórmula adaptada, esa misma fórmula puede ser utilizada al final, llevando esto a denominador. Entonces P es igual a F1 más I, ¿no ve? Y esta función también está en el Excel y se llama valor actual en vez de BF, BA, por lo tanto también se puede emplear. Ya vamos a ver ejemplos. Bien. Estamos en la parte de los diagramas. Entonces el diagrama va del periodo del punto cero al primer año, final del primer año, final del segundo, tercero y final del año N. Los valores pueden tener una dirección y de momento no lo estamos viendo, pero podrían existir gastos por aquí, ingresos por aquí. Entonces ya vamos a ver qué equivalencias financieras son convenientes. A veces hay un pago único. ¿Se acuerdan que en el ejemplo teníamos un pago del interés de la cuota constante? Entonces a eso se denomina A. Otros autores pueden utilizar otro nombre, ERE a veces utilizan, y eso está dado en una pequeña fórmula que se puede calcular, ¿no? Dado el valor final, encontrará, dado A, encontrar, si esta, por ejemplo, es una formulita en que si todos los meses depositamos $500 en un banco, y esto cada mes nos van pagando el 1%, entonces ¿cuánto vamos a acumular? ¿Cuánto nos va a deber el banco? Entonces, $500, 500, ¿cuánto nos va a tener? Entonces, de aquí podemos, sabiendo que esto es 500, el interés y el número de periodos, ya vamos a saber cuál es el valor futuro. Al revés, si queremos, por ejemplo, tener ahorrado $10,000 para comprarnos un auto y queremos ahorrar todos los meses la misma cifra constante, podemos decir, bueno, ¿de qué tamaño va a ser mi cuota para que en 5 años, o 55 por 12, 60 meses, a un interés, no sé, del 1% mensual, digamos? Porque si esto estamos expresando en meses, el interés también tiene que estar en meses. Entonces la pregunta es emplear esta fórmula: ¿cuánto debería meter al banco si me va todos los meses para tener los $10,000? Esto ya hemos visto. Es lo mismo, no es lo mismo. Sí. Bien, volvamos al ejemplo anterior. Bien, entonces ahí está la explicación. El valor P como valor presente. El valor F es el valor futuro. Y obviamente es esta. A es un valor, una serie de cantidad de dinero consecutivas iguales y, ojo, al final del periodo. Aunque podría definirse también al principio del periodo. Han visto en el Excel, hay una opción, la última opción, 0 y 1.
Entonces, cuando no colocas esa opción, estás presuponiendo que es al final, pero podrías calcular al principio también. N número de periodos de interés, años, meses, días, etc. Y la tasa de interés o tasa de retorno por periodo. No, ojo, mucho ojo, es importante que haya una coincidencia entre la tasa de interés, que sea, si es anual, el número de periodos también tiene que ser anual. Bien. Aquí hay un ejemplito, también yo lo encuentro sencillo, pero bueno, no sé si ustedes lo encontrarán sencillo. Y el ejemplo 1.10, una recién graduada de la universidad, trabaja en la Boeing, tiene planes para solicitar un préstamo de $10,000 ahora para adquirir un automóvil. Decide que reembolsará todo el principal más los intereses después de 5 años, ¿no? A ver si le aceptan, no creo. Identifique los símbolos de ingeniería económica para resolver el problema. Entonces, le van a dar $10,000. El interés que está manejando es el 8%. Entonces, si esto es anual, el número de años es esto. Entonces, se desconoce el valor futuro. Aquí hay otro, estamos identificando nada más las variables. Se obtiene un préstamo de 2,000 ahora al 7% durante 10 años. Entonces, el valor presente nos están dando ahora, al final del periodo, digamos, al 7% durante 10 años. Y la pregunta determine cuánto vamos a pagar todos los años en una cuota igual. Fíjense la palabra igual. Entonces, en este caso A, como hemos mostrado en el esquema, es la palabrita. Voy a borrar esto porque perjudique, no me gusta. Listo, lo borro. Voy a guardar. Bien. Aquí hay otro ejemplito que lo tienen disponibles. Otro ejemplo y voy a ver este otro más. El año pasado, la abuela de Juanita, voy a cambiar el nombre, ofreció depositar suficiente dinero en una cuenta de ahorros que generará $1,000 este año para ayudar a Juanita con los gastos de la universidad. A, identifique los símbolos. B, calcule la cantidad que se depositó hace exactamente un año para ganar el interés de $1,000 y la tasa de retorno. Fíjense, estamos hablando también tasa de retorno, tasa de interés. Es un equivalente. Después vamos a ver que hay una fórmula que se llama tasa interna de retorno o TIR, que se usa mucho en proyectos. Entonces, en buenas cuentas, es una tasa de interés. Bien, entonces ahí tenemos fácil y el interés es 6. N es un año. Entonces, podemos despejar esa tasa, ¿no? Entonces, vámonos, el interés que puede expresarse de la siguiente manera. F menos P es igual a P más la tasa de interés. Entonces, 1,000 por un valor presente que ha ganado el interés del 6%. Entonces, despejando la fórmula, nos sale que eran $16,000. Bien. Introducción a la computadora. Voy a hacer que alguien me ayude y me ayude a leer. Aquí vamos a ver.
o sea, cualquiera. Prefiero una chica, que son las... A ver, pero no. Anaí, Hucham, ¿puedes leer? Anaí Hucham. Anaí Hucham. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando los demás? Sí, ingeniero. Sí, que se le Ya, escucha. ¿tú puedes hablar como apellidas? ¿Puedes leer? ¿Puedes leer, amigo? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha, Anaí, Inge. ¿puedes leer tú mismo, por favor? No sé quién eres. Castedo, claro que sí. Gracias, Castedo. Introducción a las soluciones por computadora. Las funciones en una hoja de cálculo de computadora llegan a reducir considerablemente el trabajo a mano o por calculadora de los cálculos equivalentes del interés compuesto y los términos P, F, A, I y N. El poder de la hoja... Vamos a... Ok. Voy a cortarte un poquito. P, valor presente, F, valor futuro, A es un valor constante, lo vamos a llamar, y el interés y en el número de pedidos. Adelante. El poder de la hoja de cálculo electrónica a menudo permite introducir una función predefinida de la hoja de cálculo en una celda y obtener de inmediato la respuesta final. Se puede utilizar cualquier sistema de hoja de cálculo, uno disponible como Microsoft Excel o cualquier sistema diseñado especialmente con funciones y operadores financieros incorporados. A lo largo de esta obra utilizaremos Excel por su disponibilidad y facilidad de uso. El apéndice A constituye un sencillo manual sobre el empleo de hojas de cálculo y Excel, donde las funciones que se utilizan en la ingeniería económica se describen detalladamente, con explicaciones de todos los parámetros, denominados argumentos, ubicados entre paréntesis después del identificador de función. Bien, ahora continúo yo. Un total de 6 funciones de Excel, fíjense, 6 nada más, no es tanto, pueden llevar a cabo la mayoría de los cálculos básicos de ingeniería económica. Sin embargo, tales funciones no eliminan la necesidad de conocer las funciones del valor del dinero en el tiempo y del interés compuesto. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que tenemos, en la computadora le echas basura y te saca basura. Entonces, siempre es bueno hacer un diagrama de ingresos, un diagrama de egresos, y identificar muy claramente el número de periodos del análisis de la tasa de interés y su relación con el interés, y tener ese diagrama muy correcto, porque, en fin, ya saben que la computadora a veces es muy buena, pero los hace cometer errores. Entonces, en el anexo de esta fotocopia, anexo A, pueden encontrar, se pueden ir directamente a la hoja Excel, ponen H1 o perdón, F1, el help, y encontrar algunos ejemplos, por lo tanto no es muy complicado. Entonces, para calcular el valor presente, podemos utilizar esta fórmula. El valor presente, y tenemos que poner los argumentos. Obviamente siempre en esto se mantiene el interés del periodo, un valor de la serie si vamos a utilizar, y lo que va cambiando, fíjense, es dado P, dado F, etcétera, etcétera. Calcular el valor futuro,
lo mismo, esta es la función, interés, número de periodos. Una serie, si vamos a considerar inicialmente, si no, lo dejamos en 0. El periódico, valor periódico igual, ese valor de A, entonces podemos calcular el valor presente dado el valor futuro, o al revés también. Y el número de periodos, ¿no? En este caso n, dado A y dado F. La tasa de interés se llama tasa dado los otros valores, el periodo, el valor de la razón y todo eso, ¿no? Y aquí está la tasa interna de retorno y se saca el TIR, pero aquí esta función la vamos a ver a detalle cuando llegue el momento. Se aplica a un rango de valores, ¿no? La primera celda y la última celda, un rango de valores que puede estar en una columna o puede estar en una fila. Y eso se utiliza muy habitualmente en estudios de prefactibilidad, estudios de proyectos, ya sea para una tesis o para un trabajo para presentar a un banco, un estudio de mercado, un plan de negocios, la tasa interna de retorno. Ya vamos a volver con este tema. Y también podemos encontrar el BAN, el valor actualizado neto. También vamos a verlo, pero al final el valor actualizado neto es el valor presente, por eso es valor actualizado. Actualizado quiere decir, lo hemos traído hacia atrás, dado un rango de valores que normalmente es el mismo que esta, pero en este caso nos calcula un interés y aquí nos calcula un interés en el TIR y aquí nos calcula un valor actualizado, que se llama el BAN. Si alguno de los parámetros no relaciona con un problema específico, se puede omitir y se supondrá un valor de 0. Acuérdense, ese valor de A muchas veces no está dado en el problema, se emite. Entonces, bien, todo esto está explicado. Y vamos a ver la tasa mínima atractiva. Para que una inversión sea rentable, el inversionista, una corporación, un individuo, una empresa, etcétera, espera recibir una cantidad de dinero mayor a la que originalmente invirtió. Saltemos esto. Vayámonos aquí. En otras palabras, debe ser posible obtener una tasa de retorno o una tasa de rendimiento sobre la inversión, obviamente, sea normalmente grande. Eso es lo que se explica en el gráfico. Aquí vamos a reducir un poquitito. Hay un porcentaje y la tasa de rendimiento en una inversión segura. Por ejemplo, una inversión segura es una inversión en Estados Unidos que es la tasa que pagan los bonos del Tesoro de la Reserva Federal. Ustedes saben que la Reserva Federal, a diferencia de Bolivia, que aquí es el Banco Central, allá no interviene el Estado, hay un respeto muy grande. Entonces, si Estados Unidos emite y dice, voy a emitir bonos y voy a pagar el 5% anual, entonces, la palabra del gobierno de los Estados Unidos, la palabra del gobierno de Inglaterra, la palabra del gobierno de Japón, etcétera, es un compromiso, ¿no?
son muy serios, por lo tanto, no corres prácticamente riesgos. De hecho, nunca Estados Unidos ha entrado a una cesación de pagos como ha entrado Venezuela, o como puede entrar la Argentina, o como ha entrado Cuba, o como puede entrar, no sé, otros países. En cambio, Alemania, España, etcétera, etcétera, salvo un caso de guerra, una cosa así, siempre lo que te prometen te van a cumplir. Entonces, por encima de, pues, puede ser 5%, ¿no? Un depósito a plazo fijo que te paguen aquí en moneda nacional, habrá que descontar la inflación, puede ser el 10%. ¿no? Entonces, fíjense lo que dice aquí, todas las propuestas deben ofrecer al menos una tasa de rendimiento a fin de que sean consideradas, ¿no? Más arriba, un rango para que las tasas de rendimiento en propuestas aceptadas, en el caso de que otras propuestas fueran rechazadas por alguna razón. Y una tasa de rendimiento, obviamente, bien, aquí nos vamos a quedar, van a estar atentos, les voy a mandar esos ejercicios propuestos de interés simple, lo más facilito, y en el curso de la semana también voy a mandar algunos ejercicios de la tasa de la tasa compuesta, ¿no? De la tasa en vez de interés simple, sino la tasa de interés compuesta. Bien, aquí nos quedamos y no hay ninguna pregunta. Felizmente tienen ustedes aquí, no necesitan tomar apuntes. Y nos vemos cuando tenemos mañana, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Mañana tenemos, sí, clases. Sí, ingeniero. A ver, mañana jueves. Y sí, mañana tenemos clases. Listo, muchachos, que nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Gracias a ingeniero. todos.